Buenos días para todos, sean bienvenidos a este oficio de la palabra en este tercer domingo después de Trinidad. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos el himno 235 del culto cristiano, como ovejas celebramos. Como ovejas celebramos, oh Jesús, tu gran favor, pues nosotros descarriados anduvimos sin tu amor. De tus pastos abundantes, alejados, buen pastor, por los montes y desiertos nos buscaste con fervor, al buen prado apacentarnos nos llevaste con tu amor, para ser de tu rebaño nos guiaste, buen pastor. La voz tuya conocemos cuando llamas, oh pastor. Tú nos das los pastos verdes y nos guardas con amor. En tu seno reclinados reposamos, buen pastor. Las ovejas en tu mano nada temen, buen pastor. En tu aprisco las abrigas, las defiendes con amor. Solo en ti nos refugiamos, oh Jesús, oh buen pastor. Decimos el introito del día: Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. A ti, Señor, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios que estás en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, oh Señor,
Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de todos los que confían en ti, nada es firme y nada es santo sin ti. Abunda con tu misericordia, para que teniéndote a ti por soberano y guía, pasemos por lo que es temporal y no perdamos lo que es eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos las lecturas bíblicas para este día. La primera la encontramos en el Antiguo Testamento, en el profeta Miqueas, capítulo 7, comenzando en el versículo 18 hasta el 20. Escrito está: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. La segunda lectura la encontramos en la carta de Pablo a Timoteo, la primera carta de Timoteo capítulo 1, comenzando en el versículo 12 hasta el 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Evangelio con el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para este día se encuentra en San Lucas, capítulo 15, comenzando en el versículo 1 hasta el 10. Escrito está: Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma,
¿No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantamos el himno del día número 245 del culto cristiano, Lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús me he hallado, por su gracia y por su amor, solo fui salvado. En Jesús, mi Señor, es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad, su plena abundancia. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga, cual sarmiento en una vid, vida de ti traiga. En Jesús mi Señor es mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Seguramente sabrás lo precioso de ese momento cuando encontrás algo que se te había perdido y que habías buscado con mucha diligencia, con mucha insistencia,
hasta encontrarlo. Quizás también sepas de ese momento tan especial cuando le das un abrazo o un beso a tu hija, a tu hijo, y va acompañado de un te amo, hija, te amo, hijo. Y quizás cuán sensible nos ponemos allí cuando nuestra hija o hijo nos dicen, perdón papá, perdón mamá, y viene un momento de reconciliación, de paz, de alegría, de gozo por ese momento tan especial que ahora tenemos. ¿Cuánto más Dios y sus ángeles cuando un pecador se arrepiente y viene a comer en la mesa del Señor? Dios dirá, bienvenido hijo, hija, estás en casa, estás a salvo, ya no quiero perderte nunca más de mi vista. Si tú fueras doctor y quisieras conocer el corazón de Dios, solo tienes que abrir en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, y vas a ver allí cómo es Dios, cuán compasivo es, cuán amoroso es, cuán dispuesto a perdonar y amar está nuestro Señor, y todo lo que Él ha hecho, todo lo que está dispuesto a hacer para salvarnos, para darnos la vida eterna. Jesús nos muestra en 3 parábolas la forma de amarnos de Dios y de alcanzarnos su misericordia y entregarnos aquello que es de Él, mostrándonos la imagen de la oveja perdida, de la moneda perdida, o del hijo pródigo, o del padre con sus 2 hijos también, y cómo hay allí una abundancia de amor, de compasión de parte de Dios para alcanzarnos la vida eterna. La historia de la oveja que se extravía, que se pierde, realmente en el contexto de Palestina, era un riesgo que una oveja se extraviara, ¿no? Porque todo el que trabajaba con animales sabía que la oveja era un animal que por sí misma no podía volver al rebaño, no podía volver al redil, porque es indefensa, porque necesita del cuidado de su pastor para vivir, ¿no? Por esto, que se pierda una oveja era un gran riesgo, porque quedaba sola, indefensa, y el peligro era que los lobos acechen a la oveja, la ataquen, la devoren y la terminen matando, ¿no? Y era un peligro que la oveja quedara sola, ¿no? Entonces, si la oveja se extraviaba, era casi firmar la muerte de la oveja, ¿no? Y Jesús está mostrando acá precisamente lo difícil o el gran peligro en el que está el ser humano desde la caída en pecado, ¿no? Porque desde la caída en pecado el ser humano se alejó de Dios, cayó en el engaño del diablo, se descarrió de la palabra del Señor, se alejó de sus caminos, y el diablo siempre ha querido y ha buscado nuestra perdición y nuestra muerte. Ha querido encerrarnos, acorralarnos y devorarnos para que no estemos en la vida eterna y que jamás volvamos a Dios. Jesús expone en estas historias la profundidad realmente de nuestra lejanía que tenemos para con nuestro Padre Celestial, que a veces no sabemos cómo volver al redil, que a veces no sabemos cómo volver a casa, que muchas veces
necesitamos que el Padre venga a buscarnos, que el buen pastor venga a buscarnos insistentemente, aunque a veces hay algunos que desean que el Padre o el buen pastor deje de buscarlos. Así eran los fariseos, por ejemplo, en el Evangelio. Ellos, creyéndose justos y mejores que otros, despreciaban a otros, porque dice el versículo en Lucas capítulo 15, versículo 2, este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Y los fariseos murmuraban contra Jesús por el actuar misericordioso de Jesús para con los pecadores y publicanos, ¿no? Entonces ellos están murmurando contra Dios y al mismo tiempo están pecando contra su prójimo, faltando en amor y en compasión hacia los demás. Los fariseos y los escribas se creían justos y buenos y que no necesitaban de arrepentimiento y de perdón. El punto es que todos necesitamos de amor, de perdón, de ser rescatados de nuestro pecado, de nuestra muerte, de nuestro infierno. Y Jesús nos muestra cuán distinto es el corazón del Padre, cuán amoroso y cuán misericordioso es, diferente al corazón humano, que es egoísta, que piensa en sí mismo. El Señor nos muestra cuán amoroso y cuán dispuesto está a buscar a quien está extraviado, perdido, y traerlo de vuelta a su casa celestial. Dice, por ejemplo, el versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas o monedas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. La luz que enciende la mujer es la palabra de Dios, que ordena y limpia nuestro hogar, en el que el pecado se abre paso de manera tan espontánea. La palabra de Dios es la que ordena la casa y la acomoda, la limpia y permite ver lo que está perdido y dónde está, porque de repente en nuestra propia oscuridad, si no nos terminamos quedando en nuestra propia oscuridad, si no somos iluminados por la palabra, no va a ser posible que nosotros veamos las cosas claramente, porque aquellas cosas en las que andamos en la oscuridad nos terminan pareciendo normales y terminamos enredados en nuestro pecado, y es necesario que la palabra de Dios nos ilumine para que podamos ver claramente dónde estamos. Por eso, por su parte, los fariseos despreciaban, cuestionaban y tenían envidia de Cristo por juntarse a comer con pecadores. Ellos murmuran contra el Señor, están en tinieblas. Ellos están enredados en su pecado de egoísmo y pensando cómo éste puede andar con esas personas. Entonces, no es que ellos eran pobres o algo así, sino que eran pecadores. Cuando el corazón se llena de envidia y uno juzga y piensa, ¿cómo él recibirá tanto o más que yo? Es allí donde nos ponemos en el lugar del fariseo que piensa que merece más que el otro y que no puede ver que el otro sea tratado con mayor amor y misericordia. El texto del Evangelio expone nuestra propia rebeldía y alejamiento de nuestro Padre Celestial. Expone también nuestras murmuraciones tantas veces
contra Dios y contra nuestro prójimo. Expone cuán perdido estamos en nuestros pecados y delitos. ¿Será que no merecemos el mismo castigo? ¿Pensamos que merecemos las bondades de Dios más que otros? ¿Acaso no soy yo el pecador que está perdido? ¿Acaso no veo mi propia condición y cuánto necesito de Cristo, de su amor y de su misericordia? ¿Acaso veo la palabra de Dios solo como una guía, nada más, pero no el camino por el cual necesito andar para saber cómo retornar a la casa del Padre? Por tanto, más bien tenemos que considerar en nuestra vida cuán profundamente estamos perdidos y cuán grave es nuestra situación delante de Dios, que si no nos perdonara, su castigo caería sobre nosotros, y no solamente no estaríamos en la iglesia, alejados de nuestros hermanos, sino que nos expone nuestro pecado al fuego del infierno y al crujir de dientes. Lucas 15, versículo 5 dice: y cuando la encuentra a la oveja, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El texto también expone no solo a nuestro pecado y nuestra lejanía de Dios, sino que expone hasta dónde está dispuesto a ir Dios para salvarnos y todo lo que está dispuesto a hacer para encontrarnos. Jesús, como buen pastor, asume el riesgo, asume todo lo que tiene que asumir para traernos de vuelta al cielo. Se expone hasta el extremo él mismo para rescatar a su oveja perdida. Él está dispuesto a morir por ella. Él dice: ¿quién no dejaría todo hasta encontrarla? Todo lo que hace es para encontrar y rescatar a la oveja. Jesús pone su propia vida, da su propio cuerpo, derrama su propia sangre, se entrega él mismo totalmente, se entrega al mismo infierno para rescatarnos a nosotros del pecado, de la muerte y del diablo. Él enfrenta todo esto con el fin de traernos de vuelta al cielo, a ponernos de vuelta en el redil, en la iglesia. No importa lo que tenga que padecer, Él está dispuesto a hacerlo todo por esa oveja extraviada. Este cargar de la oveja que nos menciona Jesús es el cargar del madero de la cruz, donde nuestro Señor en la cruz muestra cuán misericordioso es nuestro Dios. Jesús mismo se encarnó, padeció y murió cargando con todos nuestros pecados en la cruz. Él cargó con la oveja perdida. Él cargó contigo y conmigo. Él hizo todo esto para sacarnos del mismo infierno, para sacarnos de la muerte y darnos la vida eterna. Él lo hizo no con oro o plata, sino con su inocente pasión y muerte, para que seamos suyos y vivamos bajo Él en su reino. Por eso, Dios no piensa en preguntar y retar a la oveja, sino que al contrario, Él al encontrarla, la lleva de nuevo
al rebaño y a la iglesia para que sea ella cuidada con el Evangelio, con la palabra. Aunque algunas ovejas llevan más tiempo en encontrarlas que otras, Dios insistentemente quiere buscarlas, tiene que buscarlas, así como lo hizo con nosotros, porque nos ha buscado una vez más de lo que habíamos, de cómo nos habíamos extraviado y cuán lejos estábamos de su casa. El hombre, cuando encuentra a su oveja, gozoso la trae hasta su casa y llama a sus amigos, vecinos, para celebrar con él que había encontrado a su oveja. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. La mujer que encontró la moneda llamó también a sus amigas para celebrar. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Los ángeles son amigos de Dios y en los cielos se alegran cuando un pecador se arrepiente. Fueron los ángeles los que celebraron el día de tu bautismo y el mío, porque Dios allí te halló. Fue Dios quien celebra y se alegra cuando volvemos a Él en arrepentimiento diariamente, porque este es el corazón mismo de Dios. Celebrar, darnos la paz, tenernos a Él, junto a Él, en el reino de los cielos. Jesús nos muestra hasta dónde está dispuesto a llegar por nosotros. No solo hizo todo eso en la cruz, en la resurrección, y nos bautizó, sino que nos da su mismo cuerpo y su misma sangre en el pan y en el vino en la Santa Cena. Hasta nuestra boca está dispuesto a llegar el buen pastor Jesús para salvarnos, para sostenernos, para mantenernos en su rebaño hasta el final. ¿Cómo no salir a buscar lo que se había perdido? ¿Cómo no salir a buscar a aquel a quien el Padre ama y quiere que regrese a su casa? Él mismo nos habla de cuán perdido estábamos nosotros y cómo nos encontró Él en nuestra incredulidad y nos dio la fe, nos dio su amor y su perdón y nos trajo a su mesa a sentarnos para comer la comida de su Hijo Jesús, el alimento de vida eterna. ¿Cómo no celebrar cuando alguien es encontrado? ¿Cómo no regocijarnos cuando alguien se arrepiente y vuelve al Señor? De modo que cada vez que un hermano se arrepiente, tenemos que alegrarnos en la iglesia por la felicidad de que un pecador encontró de nuevo su casa. No importa las historias de por qué se fue, sino más bien lo bueno que esté aquí, para escuchar al Señor, para celebrar su perdón y para tener la vida eterna. Necesitamos celebrar cada vez que un esposo o una esposa se arrepiente de su mal camino y vuelve al Señor. Tenemos que celebrar que encontró la vida eterna y que vuelve a la casa a recibir perdón y paz y continuar con una vida nueva. Necesitamos celebrar cada vez que un amigo vuelve pidiendo perdón, cada vez que un hijo vuelve pidiendo perdón, cada vez que un corazón se arrepiente, porque el corazón misericordioso del Padre está feliz, gozoso de perdonarle y de recibirle en su casa, porque Él nos ha enseñado a regocijarnos allí cuando un pecador se arrepiente, así como Él lo hace. Y dice Pablo en Efesios 3:20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús,
por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el Espíritu de gracia me sustente. Oremos por toda la Iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Señor del cielo y de la tierra, considera nuestras aflicciones y problemas y perdona todos nuestros pecados. A ti levantamos nuestras almas, en ti confiamos, nunca seamos avergonzados. Búscanos cuando nos extraviamos, obra en nosotros el arrepentimiento y con la voz de tu Hijo, nuestro buen pastor, tráenos de vuelta al redil. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Bendice a los pastores y maestros de tu iglesia, presérvalos de todo error, creencia falsa u otra gran vergüenza y vicio. Fortalécelos en su trabajo vital a través de dificultades extraordinarias y mientras reúnen nuevamente a su congregación alrededor de tu palabra. Bendice su predicación y enseñanza para que lleven a sus oyentes a confesar con San Pablo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Defiende tu Santa Iglesia en todo el mundo. Manténla a salvo de todo daño y peligro. Defiende a los que sufren por el bien de tu nombre y dales el valor para confesar la fe sin importar las consecuencias. Aun cuando amamos la vida y nos esforzamos por preservarla, no nos dejes amar esta vida por encima de la vida eterna ganada para nosotros en Cristo Jesús. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Bendice a nuestro país en este tiempo difícil, de modo que valoremos las libertades que tenemos y siempre estemos listos para defenderlas. Brinda sabiduría a todos aquellos que han sido puestos en autoridad sobre nosotros, para que a medida que se esfuerzan por preservar la vida y el sustento en nuestra tierra, lo hagan con el objetivo de mantener las libertades de nuestra nación, especialmente nuestra libertad religiosa. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Apoya y defiende a todos los que enfrentan pruebas y tribulaciones de cualquier tipo, aquellos en cualquier tipo de necesidad, aquellos que están cargados de animosidad en el hogar y la comunidad, aquellos que sufren de enfermedad, soledad, depresión, ansiedad, desempleo o cualquier otra afección. Dales fuerza y resistencia en medio de todas las dificultades y, si es tu voluntad, otorga restauración y alivio. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor misericordioso, llamas a todos tus hijos penitentes a la fiesta de la Sagrada Comunión. Concede que los que reciben esta fiesta sagrada del mismo cuerpo y sangre de Cristo hoy se fortalezcan en la fe y sean animados a amarse unos a otros como Cristo nos ha amado. Mira con piedad a los santos que se mantienen alejados de su cena debido a enfermedades o el distanciamiento social por la pandemia y reúnenos pronto en tu mesa. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración.
Santo Padre, recibe nuestras alabanzas este día por todos los que están durmiendo en la segura esperanza de la resurrección a la vida eterna en Cristo. Manténnos en la misma fe y esperanza para que seamos resucitados con ellos en el último día y entremos en la herencia preparada para nosotros antes de que se establezca la fundación del mundo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. En tus manos, Señor, encomendamos a todos los que oramos, confiando en tu misericordia, a través de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, quien nos ha enseñado a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos la antífona del día. A ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dígnate, Señor, en este día, presérvanos de pecado. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, a la manera que en ti esperamos. Escucha, Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia durante la noche de todo mal y peligro, y te rogamos también que nos preserves y nos guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos nuestros pensamientos, palabras y obras te podamos servir y agradar. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Terminamos este oficio de la palabra cantando el himno Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Perdido andaba, Él me halló, su luz me rescató. Su gracia me enseñó a vencer, mis dudas disipó. Qué gozo siento en mi ser, mi vida Él cambió. Y cuando en Sión por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré
siempre allí,